1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena Radial La Libertad, auténticamente costeña. Por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre, el Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis Siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis Siglo XXI, todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Celestial, pura y hermosa, se ha posado en tu alma y tu santuario, oh Samael, supremo comandante, oh maestro con alma de diamante, oh guerrero, iniciador de acuario, adelante guerreros de acuario, Samael ya nos manda formar. A nuestros hermanos, la humanidad doliente que sufre, a ustedes que nos escuchan por radio y nos siguen por internet, llevamos esta luz en el desierto, un mensaje a la conciencia que te permitirá conocer las claves que te dan regresar al camino que habéis olvidado, para regresar al círculo de la humanidad consciente. Invitación que te hace el Centro Uriel a través de este programa, Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes las compañeras Shirley Gaviria, Rosana Rismo, Tomás Tobar, Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. Nos encontramos ante un laberinto, el más espantoso, más difícil de pasar, el de las escuelas que abundan en el mundo y que dicen tener la sabiduría. Unos dicen una cosa, otros dicen otra más, y al fin terminamos todos confundidos y sin haber realizado un cambio significativo en nuestra vida, de manera positiva. Teoría y más teorías, que a nada nos conducen. Dice una leyenda que los dioses se reunieron para esconder la sabiduría, pues el ser humano se iba a degenerar y no era recomendable que la tuviera en sus manos, pues solo se destruiría más rápido y lograría realizar daños muy grandes. Pero era necesario que estuviera al alcance de gentes preparadas para que hicieran buen uso de ella. Se levantó el dios de las aguas y dijo: escondamos la sabiduría en el fondo del océano, en una caverna submarina, y pongamos un monstruo marino a resguardarla. Ahí nunca la encontrará. Uno de los dioses se adelantó al futuro, dice la leyenda, y se encontró con la sorpresa de que el ser humano haría guerras en el fondo de los océanos, y que si la sabiduría estaba ahí, ¿en qué manos iba a caer? No era pues bueno el lugar. Se levantó en la asamblea el dios de la tierra y dijo: escondamos la sabiduría en las entrañas de la tierra.
Ahí nunca se le ocurriría buscar. Nuevamente se adelantan al futuro y se dan cuenta que el ser humano haría perforaciones en todos lados. Por codicia, buscando minerales, piedras preciosas, etc. ¿Y qué tipo de ser humano encontraría la sabiduría? Tampoco era buen lugar. Entonces habló el Dios del aire y dijo: escondamos la sabiduría en la más alta montaña, donde jamás pie humano ha llegado. Se adelantan al futuro y ven que el ser humano, por orgullo, trataría de conquistar las más altas montañas. Gente así tampoco era recomendable que la encontrara. Hablarán de decenas de lugares, mas ningún lugar era seguro. Por fin uno dijo: escondamos la sabiduría dentro del mismo ser humano. Ahí no la buscará. Solo el que tenga puro y noble corazón se le ocurriría buscar la sabiduría en ese lugar. Todos los dioses estuvieron de acuerdo, y desde entonces la sabiduría está ahí. Si reflexionamos en esta leyenda, nos daremos cuenta que la sabiduría o la verdad no la posee ninguna escuela. Está dentro del mismo ser humano. Los distintos grupos que existen en el mundo solo te dan las técnicas para encontrarla. Tales escuelas deben existir, que los seres humanos tienen distintos niveles de aprendizaje espiritual. Te advierto, quien quiera que fueres, o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, hoy estamos con ciertas recomendaciones para todos nuestros hermanos referente a la alimentación. Es lamentable y triste de reconocer que este aspecto para el sustento de nuestro cuerpo físico hoy ha pasado a un plano pues de menor importancia. Para muchas familias es más importante poseer el último artículo tecnológico, poseer el último, la última gama de celular alta, televisores, computadores, toda clase de máquinas. Y con respecto a la importancia, al porcentaje pues de la economía familiar, pues le dan muy poca importancia a lo que tiene que ver los alimentos. Y es muy triste ver cómo la juventud de hoy en día se alimenta con productos que realmente en otras generaciones no considerarían como alimento. Por ejemplo, los refrescos, las gaseosas. Este es un producto de consumo masivo. Indiscriminadamente, incluso lo utilizan algunas familias para niños menores de 2 años. Eso es muy triste ver a los niños a esa temprana edad pues consumiendo este tipo de productos.
porque es uno de los más perjudiciales para nuestra salud. Son bebidas con un alto grado de acidez. Para neutralizar esta acidez, nuestro cuerpo necesita un consumo de 30 vasos de agua, y esto pone en grave peligro nuestros riñones. Los altos niveles de azúcar que contiene un refresco pueden provocar enfermedades del corazón, obesidad o diabetes. Los refrescos en un envase, por ejemplo, de 330 mililitros, contiene hasta 12 cucharadas de azúcar. Esto nuestro cuerpo no lo digiere tan fácilmente, se va acumulando en el estómago, especialmente cuando hemos consumido los alimentos y consumimos inmediatamente esos refrescos. Entonces impide la digestión y, como hemos dicho en programas anteriores, esto va a causar grandes dificultades. Sabemos que nuestro cuerpo necesita el azúcar y esta se encuentra en productos naturales, y el principal órgano que consume azúcar en nuestro cuerpo es el cerebro. Por ejemplo, nuestro cerebro representa apenas el 2.5% del peso total de nuestro cuerpo. Sin embargo, consume el 25% de azúcar disponible en la sangre. Este azúcar, a través de ciertos productos como la miel y la uva, ese azúcar natural alimenta directamente nuestro cerebro. Pero ¿qué sucede cuando los jóvenes tienen un desbalance nutricional en su alimentación? Entonces es el cerebro el que paga los platos rotos. De allí vienen las enfermedades mentales, de allí vienen los problemas emocionales, el descontrol en sus emociones. Nuestro cerebro consume ese azúcar de 3 formas naturales: a través de alimentos ricos en glucosa, como la uva, la miel, y a través de la descomposición de hidratos de carbono, y como también la glucosa que produce el hígado. Es por eso que recomendamos una dieta balanceada de carbohidratos, grasas y proteínas. Hasta aquí nuestros consejos en el día de hoy con lo que tiene que ver con la alimentación. En el próximo programa estaremos con nuevos consejos de la medicina. Siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Tengo en mis manos un cuadernillo de estudios esotéricos que nos envían los hermanos, compañeros de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia. El cuadernillo se llama San Agustín y los grandes tesoros de la alta cultura del espíritu, donde nos envían un mensaje muy interesante para la reflexión de todo el estudiantado gnóstico. Los miembros de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia, a través de este segundo Congreso Nacional de Antropología, le invitamos a la reflexión, al estudio esotérico de estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos, que es el contenido de cada una de las civilizaciones solares. En estos tiempos decadentes no es difícil palpar cómo ha desertado de la humanidad la sabiduría antigua. Lamentablemente, ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. Con gran dolor vemos nosotros ruinas y solo ruinas. ¿Qué saben las gentes de esa época con respecto a la sabiduría que dejaron plasmadas en su arte regio la cultura agustiniana? ¿Qué pueden saber los antropólogos del materialismo sobre las culturas azteca o de los tihuanacos? La ciencia apenas sí puede penetrar unos 15.000 años o 20.000 años a lo sumo en el mundo de las leyendas.
Pero ¿qué saben los científicos actuales, los historiadores sobre estos hombres solares que levantaron las pirámides, los templos sagrados, las estelas que en silencio expresan la sabiduría de Dios? La humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica, y de estas civilizaciones solares solo quedan reminiscencias. De esos centros culturales donde vivieron los hombres dioses, quedan las sombras de lo que fue la luz de la sabiduría divina. Recordemos aquella frase que el sacerdote de Saís dijera a Solón: Solón, Solón, ay, hijo mío, día llegará en que los hombres se reirán de los sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. En realidad, de verdad, con la presente civilización lunar se perdió completamente la inocencia, y de la belleza del espíritu ya no se recuerdan sino las pirámides, estatuarias, templos que como cadáveres han quedado sin sentido. La humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica e ignorante. No le interesa nada que esté relacionado con el ser. Lastimosamente, esta humanidad se ha entregado a toda clase de vicios. El pecado es la razón de vida de los animales intelectuales, quienes gozan marchando por la horizontal de la vida, donde campea triunfante el anticristo con su materialismo, fornicación, adulterio, demostrando así el bípedo tricerebrado que ha vendido a su ser. Lo ha traicionado por unas cuantas monedas de plata que solo le servirán para edificar sobre las arenas del desierto. Esta es la razón por la cual le toca a la antropología gnóstica luchar entre las tinieblas de esta edad negra, luchar para recuperar la inocencia perdida sobre la faz de la tierra. Estamos ante el dilema del ser o del no ser de la filosofía, y aunque los ignorantes ilustrados se rían de la antropología gnóstica, nuestro deber como asociación gnóstica es continuar con nuestras investigaciones, continuar con nuestros recorridos por las diferentes ruinas solares que se encuentran distribuidas por todos los puntos cardinales del continente americano y demás rincones de este planeta Tierra. Somos nosotros los que tenemos el deber de dar a conocer a esta humanidad la verdadera enseñanza contenida en cada parte donde se encuentren vestigios, indicándonos el territorio donde florecieron en la antigüedad portentosas civilizaciones solares. Es por ello que los miembros de esta asociación, comprometidos plenamente con la humanidad y cumpliendo a cabalidad con los designios de nuestro director general, el venerable maestro Samael Aumbeor, y de nuestro bien amado instructor Jesús María Costa Rodríguez, se han esforzado en realizar esta bella labor, para así dar cumplimiento al tercer factor de la revolución de la conciencia, el sacrificio por la humanidad. Este segundo Congreso Nacional de Antropología es el resultado de la unión, el esfuerzo y la buena voluntad de todos los miembros de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia, por servir a todos los que buscan la luz y que anhelan verdaderamente el despertar de la conciencia para lograr salir de las tinieblas. Sabemos que por medio del arte regio se llega a la conciencia, se instruye a la conciencia, y es esto lo que precisamente inspira a nuestra asociación a investigar, llevar y entregar todo ese conocimiento dejado por los artes regios de la antigua cultura que ha habitado este planeta. Cada mensaje plasmado en el arte regio debe ser develado y entregado sin egoísmo a todos y cada uno de los habitantes de este mundo. Es esta la misión que se ha impuesto a la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia por medio de sus eventos, salidas antropológicas y publicaciones. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo. En esta sección contamos con la presencia de las jóvenes, donde como jóvenes le va a entregar a todos nuestros oyentes y todos aquellos que nos siguen a través de la web un mensaje a la juventud con el aspecto sexual. Ya sabemos que actualmente el centro de atracción y el centro en los cuales se mueve la sociedad
es a través de un sexo mal dirigido. Y pues ella prepararon un tema en el día de hoy relacionado en este sentido, y obviamente espero que esto que se le va a enseñar pues lo lleve a la reflexión y pues lo lleve a la conciencia, para que hagamos un cambio relacionado con nuestra costumbre, la forma de pensar con relación a este sentido, a este conocimiento sobre el sexo. Entonces, aquí la señorita. Muchas gracias, hermano Tomás. El tema que le traemos el día de hoy es acerca del rotundo fracaso de la educación sexual. A pesar de ser joven, me resulta alarmante el desmedido aumento de jóvenes en estado de embarazo, y muchas de ellas menores de edad. Es importante saber que un adolescente que no ha sobrepasado esta edad, aún sus órganos reproductores no se encuentran del todo desarrollados, y mucho menos están preparados para tener una relación sexual, y menor aún sostener un embarazo. Es triste saber que las muertes ocurridas en el embarazo se dan en los adolescentes con edades que oscilan entre los 15 y 19 años. El nivel de mortalidad infantil es de 80 por cada 1000 infantes. La mortalidad en jóvenes es del 250%, una cifra bastante elevada en comparación con la de una mujer ya adulta. Por eso, jóvenes, es necesario aprender y que tengan en cuenta y claro el problema sexual de ambos sexos. A los 14 años aparece el órgano de adolescentes de la energía sexual. Esta fluye por el sistema neurosimpático. Este es el que le da el cambio al organismo humano, modificando la voz en el varón y origina la función ovárica en la mujer. Es aquí donde ya los adolescentes empiezan a sentir la inquietud sexual. Es decir, estas glándulas sexuales están en actividad, más sin embargo, aún el cuerpo en el adolescente no está preparado para iniciar una relación sexual. Por esta razón, no es recomendable hacer el coito o unión sexual. Desafortunadamente, hoy en día ya hay muchos jóvenes que se encuentran copulando sin saber el riesgo que esto implica, entre ellos un embarazo no deseado, la aparición de enfermedades de transmisión sexual. Todo esto pasa porque a muchos no se nos da la educación adecuada acerca del tema. Es ahí donde llega el fracaso de la educación sexual, debido a que muchos padres por vergüenza evaden el tema y prefieren que estos los den en las escuelas, que es igual a nada, no nos enseñan nada de esto. El gobierno, junto con las instituciones educativas, por un intento de frenar los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, han implementado muchos programas de educación sexual, pero esto no es suficiente. Esto, en vez de solucionarlo, lo que hacen es implementar las relaciones en los jóvenes, otorgándoles preservativos y enseñándoles a cómo usarlos. Desafortunadamente, esto no soluciona nada. Los están llevando a ser promiscuos y a deteriorar la salud, porque estos métodos anticonceptivos lo que hacen es dañar la salud. Bueno, lo que usted ha dicho es muy interesante, sobre todo porque tratar de enseñarle a los jóvenes el uso de los métodos anticonceptivos, lo que hace que pues los jóvenes, pensando de que ya se protegen, no hay embarazo, pues tienen relaciones con diferentes jóvenes. Por lo menos, antes que usted, yo creo que usted hablar sobre los métodos anticonceptivos, una vez una señora se le dijo que la mujer, cuando se desconecta, pues el mismo nombre lo dice, se desconecta. Cuando tú tienes un equipo eléctrico o electrónico, y obviamente que la energía que alimenta ese equipo, al desconectarlo, no funciona.
ese le di a entender que cuando una mujer se desconecta sexualmente no va a funcionar. Entonces ella decía, no, eso es mentira, sí funcionó. Y además yo veo que la vecina, ella desde que se desconectó, no solamente anda con su esposo, sino con otros señores. O sea que está ahora más caliente que antes. Fíjese cómo justifica el delito. Obviamente, como nosotros, todos los seres humanos, cargamos nuestra lujuria, y entonces ese aspecto psicológico lujurioso, muchas veces mucha mujer se abstiene a tener relaciones extramatrimoniales sencillamente por el temor de quedar embarazada. Pero cuando ya se desconecta, obviamente que ya está segura de que no va a quedar embarazada, entonces esa tenencia a tener relaciones con otros hombres, pues ya rompe eso y dice que está más, porque está mejor, o sea que eso no hace ningún mal resultado, y es sencillamente el ego de la lujuria que tiene libertad de hacer con el que sea estos procesos o esta degeneración sexual o relaciones sexuales con diferentes hombres. Entonces realmente, si nosotros le colocamos un poco de lógica a eso de los métodos utilizados, esto ha fracasado. Ahora, ustedes dirán, ¿qué se hace entonces? Antes de todo esto, pues aquí la joven va a explicar cuáles son los daños que producen los métodos anticonceptivos. Bueno, el tema a mí que me corresponde es: los métodos anticonceptivos producen deterioro en la salud de las mujeres. Todos sabemos que existen 3 sistemas para el control de la fecundación, lo cual es considerado absurdo por el gnosticismo universal. El primero de estos métodos es el físico, donde incluyen pesarios, espirales, condones, membranas, etc. Estos procedimientos anticonceptivos físicos originan destrucción orgánica, muchas veces irreparables, y conducen a la degradación. El segundo método es químico, corresponde a pomadas, espermicidas, a base de arsénico, mercurio, etc., que indubitablemente son venenos celulares. Las pomadas de tipo aplicadas en la vagina causan irritaciones y desequilibrio en las células del cuello uterino. El tercer método es biológico. En esto se incluyen las píldoras anovulatorias, ligadura de trompas y de cordón espermático, etc. Esto causa un desequilibrio en las gónadas sexuales. Es indispensable comprender que los lisosomas son el núcleo de la célula orgánica. Los lisosomas estabilizados del zoospermo y óvulo originan sanas y fuertes células. Las píldoras anticonceptivas y demás elementos biológicos y químicos destruyen los lisosomas, zoospermos y óvulos, originando entonces criaturas enfermas como locos, ciegos, homosexuales, etc. Algunos investigadores han comprobado que de las pomadas aplicadas al cuello de la matriz con el propósito de bloquearlas, devastan los lisosomas. Esos lisosomas destruidos actúan libremente destruyendo a las células del sistema reproductor femenino, ocasionando úlceras cancerosas en las paredes de la vagina y en el cuello de la matriz. Los jóvenes gnósticos sabemos que los lisosomas son los agentes activos de nuestro cuerpo vital, y es indubitable que los procedimientos físicos, químicos y biológicos en la actualidad para el control de la natalidad destruyen los lisosomas y originan muchas enfermedades que acaban con la vida. Los jóvenes gnósticos sabemos además el procedimiento comprobado científicamente para el control de la fecundidad. Este sistema tiene la ventaja que no destruye los lisosomas de la célula, por el contrario, revitaliza los lisosomas y enriquece al organismo humano y la vitalidad. Nos referimos al coitus reservatus. Los biólogos han podido evidenciar de muchos años de conservación y diferencia directa que las glándulas sexuales no son cápsulas cerradas, pues excretan e incretan hormonas. Es ostensible el asombroso poder vital de las hormonas sexuales. Ahorrarlas, incretarlas y hacerlas retornar hacia adentro y hacia arriba con el sano propósito de enriquecer la vida.
Se ha comprobado que las increciones sexuales hormonales intensifican la producción hormonal de todas las glándulas endocrinas. Las píldoras sexuales para el control de la natalidad aumentan ligeramente el riesgo de cáncer de seno, especialmente en mujeres jóvenes. Sin embargo, el grado de riesgo se presenta 10 años después de descontinuar el uso de anticonceptivos orales. Su uso aumenta el riesgo de contraer cáncer cervical. Las mujeres que toman anticonceptivos orales también tienen un riesgo mayor de tumores benignos de hígado, embarazos ectópicos, esterilidad por atrofia ovárica, trastornos circulatorios y la coagulación de la sangre que causan accidentes trombóticos cerebrovasculares, coronarios de extremidades e infartos. La no eyaculación del insíminis es algo radical para evitar la fecundación e identificar la increción hormonal. Este es el coitus reservatus. Si el hombre evita la eyaculación y la mujer el orgasmo, queda resuelto el problema de la fecundación. El deseo refrenado hará ascender la energía sexual hacia el cerebro. Existen canales específicos para el ascenso de la energía sexual. Son un par de cordones nerviosos conocidos como los nombres de sánscritos de Ida y Pingala. El ascenso continuo de la energía sexual a lo largo de los dos canales nerviosos nos transforma radicalmente, nos convierte en hombres verdaderos. Este es el único sistema sano para resolver el gravísimo problema de la explosión demográfica. Esta es la clave para controlar en forma inteligente y sin prejuicio alguno la fecundidad humana. Una gran ventaja de este sistema es la de conservar la potencia sexual durante toda la vida. Como dice el Maestro Jesús, el que tenga oído para oír, que oiga, y el que tenga entendimiento, que entienda. ¿Qué otra cosa le puede agregar aquí la hermana Beatriz con relación, usted como mujer, a este tema? Es un tema muy interesante, especialmente para los jóvenes, que ellos puedan comprender la importancia de sus energías sexuales, de su salud, de su hormona y pues ligada especialmente a ese desarrollo espiritual, porque para muchos es totalmente desconocido que a través de este incremento en las hormonas y este ahorro en su energía sexual, pues esto los conduce a un mayor desarrollo espiritual. Incluso en muchos grupos espirituales, en muchas iglesias, a los jóvenes les convendría saber que el sexo es sagrado y es el camino para esa realización espiritual. Aquí la importancia de conocer, de experimentar y vamos a despertar de esa inconsciencia en que nos encontramos. Resulta que todo ser humano lee la Biblia y siempre cualquier cristiano, cualquier persona estudiosa de la Biblia nos dice que la palabra de Dios está aquí, que la palabra de Dios es la que nos salva, la palabra de Dios es la verdadera porque es el libro escrito por Dios. Vamos a estudiar y vamos a entender, porque realmente nosotros lo leemos literalmente y a los hechos, a lo que realmente tenemos que practicar, pues nada hay. De hecho, nosotros en la historia de la Biblia o lo que siempre hemos leído, pues Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Después nos dice que de Adán sacó a Eva. También dice que cuando Eva le dio el fruto prohibido a Adán, pues obvio que quedó desnudo. Bueno, toda esta historia todo el mundo lo sabe, desde los pequeños hasta los ancianos. Pero eso solo se queda como una historia, como un cuento, como que eso fue la historia que Dios escribió. Y realmente esa Biblia la tenemos, vamos a suponer, hace 2000 años, y hace 2000 años acá, ¿qué está pasando con la humanidad? Vamos entre cada día peores.
en vez de nosotros ir hacia esa vida o hacia esa palabra de Dios que está escrita y que todos sabemos, pues no estamos haciendo nada. Muchas veces uno dice, fornicar es derramar o eyacular el semen. No, eso es absurdo porque Dios dejó eso. Se pasan por alto el Levítico 15. Y cuando leen el Levítico 15, justifican o dicen que estos son enfermedades venéreas, que Él no quiso decir eso. Pero si le ponemos un poquito de corazón, hago una pregunta. ¿Quién o cuál ser humano que derrama su semen ha llegado a Dios? Mientras que sí se puede decir que el que es casto, el que transmuta esa energía sexual, obvio que se transforma en una persona diferente. Esto es comprobado. Seguimos con la Biblia, ya esa partecita de lo que es del Génesis, y seguimos adelantando y mirando cada versículo en cada libro que se escribió de la Biblia, y siempre nos recalcan que no debemos desperdiciar la energía sexual. El mismo Cristo se lo dijo, y todo esto nosotros lo pasamos por alto. Entonces tenemos que reeducar, y no solamente reeducar, sino concientizarnos y buscar y mirar ese futuro, que realmente aquel, como dice, voy a saltarme aquí un poquito, donde dice el 6º mandamiento, no fornicar. Entonces ese es el problema, que realmente la humanidad estamos aquí y estamos degenerados precisamente por esto. Ante todo es necesario entender que los seres humanos comunes y corrientes no hemos sido educados, como quien dice, para caminar sobre la línea vertical, y solamente caminamos por la línea horizontal hace millones de años. Desde que sucedió, por ejemplo, la época de la civilización atlante, de cuando narra la Biblia, que señala, por ejemplo, a un solo hombre, pero se refiere a una humanidad entera. De ahí precisamente parte ciertos delitos, precisamente que fue atentar contra la voluntad de Dios. Nosotros creemos siempre que desde donde parte la Biblia ha sido el inicio de una era, pero desafortunadamente no hemos entendido que se cometieron muchos errores que nuestros padres o las civilizaciones anteriores cometieron, y nosotros hemos seguido repitiéndolos como fieles proclives al delito y al mal. Y no tanto por eso, sino porque además de eso no se nos ha ocurrido en ningún momento precisamente buscar el origen del hombre, o donde está escondido el secreto que es dentro de él mismo. Precisamente cuando nos quieren esconder las cosas, las esconden dentro de uno mismo, precisamente porque allí no se nos ocurre buscar. Y es ciertamente eso, que a los seres humanos no se nos ocurre buscar ahí, porque precisamente siempre nos han enseñado que hay que buscar es fuera. Nos han enseñado a observar, que es muy diferente a autoobservar, que se refiere hacia adentro de nosotros mismos. Eso no lo hacemos. Como eso no lo hacemos, sí hay personas muy educadas de pronto en observar, que pueden visualizar un paisaje completo y lo memorizan, y muchas escenas de la vida práctica lo pueden hacer. Ese es un ejercicio de observación que nos ayuda precisamente en la parte física y en la parte mecánica. Pero ya la parte, digamos, trascendental, la parte que mira hacia adentro, pertenece a la vertical, y esa es la línea que menos se nos ocurre buscar, porque esa exige voluntad, sacrificios y superesfuerzos, y dentro de esos sacrificios precisamente exige el de transmutar la energía creadora para cumplir con el 6º mandamiento, y no es ciertamente cualquier hijo de vecino que lo va a hacer así porque sí, porque eso requiere precisamente una disciplina. Ante todo, les decimos a las personas que quieran, por ejemplo, iniciarse en ese camino, que es preciso aprender a conocer los cilindros que manejan la máquina humana. Nosotros no estamos fabricados de la manera como nos los han señalado siempre los médicos o la medicina oficial,
que solamente nos muestra la parte física, hay unas partes invisibles por donde se captan energías, cierto tipo de energías o hidrógenos que el ser humano desconoce. Estamos hablando en un lenguaje que es desconocido para muchos, pero para las personas que tienen un poco de acercamiento sobre esto sí nos comprenderán. A los que no tienen de este conocimiento les decimos que existen fórmulas, técnicas que el movimiento gnóstico entrega a través de este centro a las personas que quieran iniciarse dentro de esta senda, que quieran conocer el camino que les permita regresar nuevamente y despertar su conciencia para poder de esta manera cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Y con el sexto, por ejemplo, con no fornicar, porque es que la humanidad lo hace porque ven en todo ser humano el mismo ejemplo, y como ciertamente la persona por sí misma requiere de una fuerza espiritual que lo anime, que su mónada o su chispa tenga la fuerza suficiente para ayudarlo a despertar, ahí sí, entonces esa persona puede investigar, y no solamente investigar eso, sino muchas otras cosas que están dentro del cuerpo, dentro de nosotros mismos, pero que no las conocemos. Nosotros no solamente tenemos el cuerpo físico, sino diferentes cuerpos en diferentes dimensiones, y como no estudiamos eso, pensamos que todo es de abajo hacia arriba, y no, viene de arriba hacia abajo. Los invitamos pues a que conozcan las técnicas, que nos visiten en las páginas. Por eso entregamos este mensaje todos los sábados, y a las personas que quieran escucharlo y para ponerlo en práctica se ponen en contacto con este centro y les daremos las indicaciones. Bueno, aquí la joven nos habló en un lenguaje científico sobre el tema sexual y dándole unos argumentos científicos por los cuales pues da a entender el daño que esto produce. Porque la gnosis no solamente habla en el aspecto religioso, sino también en el aspecto científico, filosófico y artístico. La semana pasada estábamos hablando sobre los 10 mandamientos y obviamente vamos a seguir estos temas. Y fíjate que dentro de los 10 mandamientos, a pesar que nosotros creemos en Dios, pues no respetamos las leyes de Dios, no las respetamos. Cuando aquí la hermana habló sobre el Levítico 15, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés y Aarón decirle a los hijos de Israel que cualquier varón que tuviese emisión de semen serán inmundos. Entonces, todos aquellos que realmente leen las Sagradas Escrituras, pues de pronto esa parte no le gusta leer, o no la lee, o no le interesa leerlo, o la justifica diciéndole que esa es una ley ya abolida. O sea, una forma de justificar uno de los 10 mandamientos que llama no fornicar. Ahora, para aquellas mujeres que ya dentro de su programación, porque es que las niñas, desde niñas, ya se están programando qué es lo que ella quiere para su futuro. Ella dice, no, yo voy a tener nada más 3 niños o 2 niñas y después me desconecto y ya solucionado. O sea, ya eso ya es una programación que se le colocan a los niños, a los jóvenes, en los colegios, etcétera, etcétera. O sea, no le dan otras alternativas. Además, los médicos también tienen una información equivocada sobre lo que es, por ejemplo, la parte de la mujer, la matriz. Dicen que la matriz únicamente para tener niños, para tener un cáncer. Entonces, por esa razón, a todas las mujeres están sacando la matriz. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Para todas aquellas mujeres que de pronto piensa desconectarse y que realmente siente temor a Dios y que lee la Biblia, hay una en Deuteronomio, en el capítulo 23, versículo 1, aparece lo siguiente: no entrarán en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. O sea que realmente el hecho de nosotros tener un crecimiento espiritual, si queremos tener un crecimiento y acercarnos a esa divinidad, tenemos que proteger nuestro sexo. También sabemos, y podemos decirlo en forma muy enfática, que el tesoro más grande que puede tener un ser humano es un poder sexual. Ese es el tesoro que nos abre puertas para nuestra vida. Si un ser humano está acabado sexualmente, obviamente está acabando con su propia vida. En el ambiente social en que vivimos, por ejemplo, donde uno tiene que luchar por conseguir el pan de cada día, por tener una estabilidad económica, por tener una casa, un hogar, tener la comida para pagar los servicios,
Suena increíble, pero para esto, para tener todas estas cosas, necesitamos un poder sexual. Una persona que está acabada sexualmente no tiene la capacidad cerebral, su cerebro no trabaja correctamente y no va a tener la energía suficiente para afrontar la vida. Esta es la razón por la cual hay muchos fracasados. Gente se le van por deleitir mejor, por atracar, por hacer cosas ilícitas, porque no tiene la capacidad para afrontarse a la situación, a la vida. Y esto precisamente por esa falsa educación sexual que se le está entregando a todos los jóvenes. Ustedes como jóvenes, ya para cerrar este capítulo, este tema que es muy interesante, pues no sé si le quieren agregar algo a esto. Bueno, yo les daría un consejo, pues, que no derramemos nuestra energía sexual y que vivamos las etapas de la vida como tienen que ser. No nos apresuremos en querer ser ya unas personas adultas, y sí, vivamos cada etapa como tiene que ser, y así nos evitaremos muchos problemas, como por ejemplo el de una enfermedad por transmisión sexual o un embarazo en el caso de las mujeres, un embarazo no deseado. Y pues sí, eso más que todo es lo que yo les daría como consejo. Mi consejo también es que a nosotros ahorrar nuestras energías sexuales podríamos llevar una vida armónica, cerca de Dios, primero que todo, y también tener en claro para qué son estos estudios y lo mucho que nos sirven en nuestra vida diaria también. Bueno, esto quiere decir que ese estigma que le tiene a la gnosis, explico, aquí le estamos como que aclarando realmente a qué va dirigido el estudio gnóstico. Va dirigido al desarrollo espiritual integral de la humanidad, dándole los mecanismos y los argumentos científicos, filosóficos y sobre todo religiosos en la cual el ser humano pues le sirve a Dios. Un estudiante gnóstico, un discípulo gnóstico son seres de buen corazón que se prepara para servirle a Dios, para servirle a la humanidad que sufre. Y para eso, para nosotros poder servirle a Dios, tenemos que tener un vehículo en óptimas condiciones, en salud y un cerebro bien potente para nosotros poder canalizar esa energía cósmica y esos elementos cósmicos que en nuestra mente, precisamente por no estar bien desarrollada, no podemos captar. Dice el maestro Samael, por ejemplo, que nosotros únicamente de los colores captamos 7 colores, pero hay una infinidad de colores porque nuestro cerebro está atrofiado. ¿Cuál es el elemento que da origen a un cuerpo físico, a la vida? Se puede hacer experimentos en todos los laboratorios, pero la única fuerza que da origen a una nueva vida se llama la energía sexual. No hay de otra. Eso nadie lo puede refutar. Nadie puede decir que no. Porque si esto da la vida y lo coloca Dios, entonces ¿por qué tenemos que vulgarizar el sexo? ¿Por qué tenemos que coger el sexo como un elemento vulgar, como una vulgaridad, como una degeneración, siendo esto un elemento sagrado? Bueno, es todo por hoy. Así que le damos las gracias a todos nuestros radioescuchas por la sintonía. Hoy les acompañó aquí la hermana Celina García, Shirley Gaviria, Roxana Richmond, Osvaldo Valencia, Beatriz Fernández. y este un servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todo, paz inverencial.